El papel del derecho. El papel del derecho internacional jugó un rol ambiguo durante la Guerra Fría. Por un lado, surgieron instituciones como la ONU que buscaban mediar en los conflictos, pero sus resoluciones eran constantemente muy bloqueadas por el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Las intervenciones militares en países como Vietnam o Afganistán se justificaban como defensa ideológica, violando en muchos casos la soberanía nacional y los derechos humanos. Así, el derecho fue instrumentalizado para legitimar intereses geopolíticos en lugar de promover la justicia. Hola a todos, mi nombre es Isabel Ortiz Caicedo y en este video documental exploraremos un capítulo decisivo del siglo XX, la Guerra Fría. Más allá de la tensión entre dos superpotencias, este conflicto nos plantea una pregunta profunda. ¿Era realmente inevitable o fue el resultado de una rivalidad ideológica y de poder, sostenida a costa de millones de vidas humanas, economías endeudadas y el colapso de una potencia mundial? A través del análisis de sus causas, eventos claves y el papel del derecho, examinaremos cómo esta guerra moldeó el mundo actual. Primero, ¿qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico, político y económico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se extendió desde 1945 hasta 1991. Aunque nunca hubo un conflicto militar directo entre ambas potencias, su disputa se manifestó en guerras por poder, intervenciones extranjeras, espionaje, propaganda, incluso una carrera armamentista sin precedentes. El mundo se polarizó. El bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque oriental dominado por la Unión Soviética. La rivalidad de las dos superpotencias. La ruptura definitiva entre Estados Unidos y la Unión Soviética llegó en 1947. Entonces resurgieron las desconfianzas que ya existían desde la Revolución Rusa de 1917, cuando Estados Unidos apoyó a las fuerzas zaristas para expulsar a los bolcheviques del poder. Europa estaba exhausta y cansada tras la Segunda Guerra Mundial, lo que generó un vacío de poder que aprovecharon Washington y Moscú, los vencedores principales, para expandir su influencia y convertirse en las potencias económicas y militares hegemónicas. Ante el temor de las ideas socialistas y comunistas que se extendieran en la Europa de posguerra, Estados Unidos presentó en 1947 el Plan Marshall, que pretendía apoyar la reconstrucción de Europa Occidental para frenar a la Unión Soviética. Este plan se enmarcaba en la doctrina Truman, que determinó la política exterior del país durante la Guerra Fría. La doctrina Truman consideraba que el mundo estaba dividido en dos bloques irreconciliables, donde Estados Unidos defendía la democracia y la libertad frente a una Unión Soviética totalitaria y hostil a los valores occidentales y que se suponía una amenaza a contener. A todas estas, ¿cuáles fueron los eventos claves de la Guerra Fría? Los eventos claves de la Guerra Fría fueron el puente aéreo de Berlín de 1948, en el cual Stalin bloqueó Berlín Occidental de Estados Unidos y sus aliados organizaron un puente aéreo que duró 11 meses, lo que consolidó la división alemana y motivó la creación de la OTAN, según BBC Mundo en 2014. Guerra de Corea en 1950 a 1953. El conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur marcó el primer enfrentamiento armado indirecto entre los bloques. Más de 3 millones de personas murieron, demostrando que la Guerra Fría sí tenía víctimas, aunque no fuera un combate frontal entre las dos superpotencias. Invasión soviética de Hungría. En 1956, la represión a los levantamientos de Budapest evidenció la falta de libertad bajo el bloque soviético y el uso del poder militar para imponer control ideológico. Crisis de los misiles en Cuba.
En 1962, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. La diplomacia en este caso salvó al planeta de una catástrofe global. Carrera espacial, de 1957 a 1972. La competencia por la supremacía científica también fue un frente ideológico. El comunismo versus el capitalismo, la llegada del hombre a la luna fue un símbolo de victoria para Estados Unidos. La caída del muro de Berlín en 1989 representó el fin de la Guerra Fría. La Unión Soviética, debilitada económica y políticamente, no pudo sostener su dominio. Millones recuperaron su libertad y pudieron salir de este lado de la Alemania. Las características de la Guerra Fría. Entre estas características estaba la polarización del mundo, la cual era una disputa entre los estadounidenses y los soviéticos que afectó las relaciones internacionales de estas naciones en su conjunto. Seguido a esto llegó lo que era la división del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se dividió entre países, los países que estaban alineados con Estados Unidos y aquellos que estaban bajo la influencia de la Unión Soviética. La carrera armamentista nuclear. Ambas potencias invirtieron masivamente en armas, especialmente en los misiles nucleares. La competencia espacial. El primer satélite artificial Sputnik de la Unión Soviética de 1957 y la llegada del hombre a la Luna de Apolo 11 de Estados Unidos en 1969 marcaron esta competencia tecnológica. La creación de instituciones como la ONU para evitar una guerra mundial en 1945, nacida para evitar lo que fuera una nueva guerra mundial que afectara y azotara al mundo. Fue muchas veces el escenario del enfrentamiento diplomático. Conflictos indirectos. Guerras como la de Corea, Vietnam, la invasión soviética a Afganistán o las dictaduras latinoamericanas reflejaban la pugna por la influencia global. La Guerra Fría nos deja una lección clara. Cuando el poder se impone sobre el diálogo, la ideología sobre los derechos humanos y el miedo sobre la justicia, las consecuencias son devastadoras. Millones de muertes, regímenes autoritarios, guerras civiles y profundas desigualdades económicas y sociales son tan solo algunas secuelas de un conflicto que pudo haber tomado otro camino. Pudo incluso tomar un camino en el cual nosotros no estaríamos aquí para poder contarlo y para poder aprender de nuestra historia. El derecho, en vez de ser una herramienta de contención, muchas veces cómplice de la polarización, es, sin embargo, la caída del muro de Berlín lo que nos recuerda que los sistemas autoritarios no son eternos y que el anhelo de la libertad puede prevalecer y triunfar. ¿Fue la Guerra Fría necesaria? No en términos humanos. Fue una guerra de ideología y ego pagada con vidas, miedo, pobreza y silencio. Solo si aprendemos de ella podremos construir una paz sostenible donde el derecho no sirva al poder, sino a la humanidad. Muchas gracias por ver.